Mm. Pavel, yo quisiera que me cuentes cómo llega Pavel a la política, porque de lo que escucho eras profesor en la universidad. ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue eso? ¿Quién dijo, ven acá a la Revolución Ciudadana? ¿Te propuso ser asambleísta? ¿Cómo fue esa historia? ¿O tú siempre tenías esa inclinación política? ¿Cómo fue? Y tal vez dos cosas, porque una cosita chiquita lo que preguntaba el Omoto, porque decía que también soy medio lloroncito a veces. Te digo, cuando mi equipo quedó campeón de la Libertadores, también te saca unas lágrimas. Cuando mi hijo me sale con alguna cosa ahí de la absoluta ternura también. Suelo sensibilizarme con cosas como esas. Me decía Shafa, perdón, el tema de... ¿Cómo llegaste a la política? ¿Quién te invitó? ¿Cómo es tu historia? Porque de lo que escucho, eras profesor en la Salesiana. No sé si siempre tuviste ese lado político o estabas alejado. Hace 15 años alguien te llamó y te dijo, Pavel, necesitamos tu perfil acá. ¿Cómo fue tu ingreso a la política? ¿Quién te A llamó? ver, Shafa, te decía que yo algo de política ya discutía en el colegio, después en la universidad también disputé y estuve al frente por un año de la Escuela de Sociología de la Católica. Pero yo te puedo decir que mi ingreso a la política, como la que tú me preguntas, me acuerdo exactamente el día y la circunstancia. Es el primer día en el que inician los 7 días de movilización de la caída de Lucio Gutiérrez. Yo trabajaba en la que era la Corporación Financiera Nacional, en el edificio, no trabajaba ahí, en el 10º piso. Y vi una brutal represión de la policía a gente que se estaba trasladando a la caja del seguro. Y me indigné, pero mal. Bajé en ese momento la Radio La Luna, estaba así como medio en boga. Mientras iba en el carro, llamé a Radio La Luna y reporté lo que estaba pasando. Dije, acabo de ver esto, ta. Deben haber sido unas 5 llamadas después de esas. Una señora dice, esto es inconcebible, no damos para más, topémonos esta tarde en la Chiris. Y le pido, señor Paco Velasco, que convoque usted a la Chiris. Y Paco se lanza una convocatoria, ¿no es cierto?, a la Chiris. Llego al departamento donde yo vivía, era un conjunto de 4 edificios. Le pregunto al guardia cuántos departamentos había, no sé, me dice 100, por decirte algo, ¿no? Hice una nota, una especie de carta de convocatoria, saqué 100 copas y fui a dejar debajo de cada puerta. Al final estuvimos mi mamá, mi novia y unos 3 vecinos más, no salieron muchos más y nos fuimos a la Chiris. Al término de eso, alguien dice, miren, por acá vive Gutiérrez, al menos gritemos par veces que estamos inconformes. Fuimos a eso y al otro día Gutiérrez dice, unos forajidos estuvieron ahí y ahí inicia el movimiento de los forajidos. Ese es el primer día y te diría que desde ese día hasta hoy, Shafa, no he parado. Eso es producto también de que seguramente se me ve más viejo de la edad que tengo, de Oye, lo que Pavel, fuera, pero por ahí empieza mi participación. Chiquique. El fenómeno de los forajidos es como el caldo de cultivo de la Revolución Ciudadana, ¿o no? De la Revolución Ciudadana y otras, al menos creo que en Quito sí, me parece que en Quito sí. Lo que pasa en ese momento, Quique, es medio chévere conversarlo, ¿no? Se empiezan a hacer un conjunto de colectivos ciudadanos de discusión. Y yo participé en uno que se llamaba Democracia Ahora. Y discutimos la necesidad de una asamblea constituyente para una reforma política. Fue un lindo momento porque mucha gente se activó ahí. Y claro, cuando Correa se lanza, y yo, por ejemplo, hasta ese momento no lo conocía, no apoyamos como colectivo su primera vuelta, pero en la segunda vuelta hace el planteamiento de la reforma constituyente y entonces los que desde 2 años atrás, 3 años atrás, estuvimos levantando esa proclama con Lucio Gutiérrez, encontramos que ahí había alguien que podía representar esa iniciativa y ahí me sumo digamos, a la Revolución Ciudadana. Y apenas gana Correa, me invitan a ser parte de su equipo técnico en la Secretaría de Planificación, en un segundo nivel, claro. En Semplades, como subsecretario en ese momento, después fui viceministro, después fui ministro, pero yo te diría que al menos en Quito sí hay un buen caldo de cultivo de la Revolución Ciudadana en el forajidismo. Oye, Pavel, ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido gracias a la política? Aparte del pelo, pero... Y el tiempo. No, mentira. ¿Qué has perdido? Porque creo que hay muchas cosas que se ganan, pero también otras que se pierden. Creo que el trabajo de político te quita sobre todo mucho tiempo, ¿no? Mucho a la ¿Qué familia. has tenido que sacrificar por tu vida política?
Omoto, no sé si me permite solo dos cositas de lo que pude ver, un par de preguntas por ahí. Alguien me preguntaba si voy a hacer campaña en bici. Yo me muevo en bici sobre todo los fines de semana, algo nos moveremos en la campaña, pero no me verán a mí, ¿no es cierto?, buscando lo políticamente correcto. O sea, digamos, lo haré porque lo siento, no porque sea una estrategia de campaña. Y alguien me preguntaba si el candidato es quiteño de bien. Yo tengo complicaciones con la categoría de quiteño de bien por quienes han querido mostrarse como tales, y para mí quiteño y quiteña de bien es todo hombre y mujer que viva en esta ciudad, independientemente de que haya nacido, que quiera aportarle a esa ciudad. Así que yo entiendo que los cuatro que estamos aquí somos quiteños de bien, y la propia persona que me preguntaba es quiteño de bien. Omoto, he perdido el pelo, he perdido la tranquilidad, he perdido ese tiempo y de calidad seguramente con mis hijos. Eso va a ser lo que más me duela, Omoto. ¿Qué más he perdido? La paciencia muchas veces. Yo creo que la política se ha convertido en una terrible práctica de enfrentamiento entre gente que se quiere entender como enemiga. Yo soy absolutamente contrario a esa posición, Omoto. Yo tengo adversarios políticos con los cuales no tengo ningún problema en debatir, pero no tengo ningún enemigo político al que quiera aniquilar. Lastimosamente, con mi organización política sí ha sucedido eso, y me parece una barbaridad. Entonces, he perdido la paciencia también con eso. Pero tal vez seguimos aquí porque es más lo que hemos ganado, Moto. Hemos ganado también el apoyo, el cariño de mucha gente a la cual hemos aportado desde nuestro trabajo. Te pongo un ejemplo. Ayer en la Asamblea Nacional se votaba una ley donde yo metí solo 2 artículos, pero eran muy importantes para reconocer las jornadas laborales extensas de las enfermeras del país, por ponerte un ejemplo. Y al final la gente se acercaba, me agradecía, y esas cosas hacen que a veces las satisfacciones puedan ser un poquito más, o son más altas que lo que hemos perdido.